Me parece que no va a quedar bien. Pero espera, deja que lo explique desde el principio. Hace un año acabamos esta zona de la terraza, había bastante por hacer, pero sin duda el resultado final mereció la pena todo ese esfuerzo. Nada más acabar, continuamos por varias reformas a la vez, entre ellas este trozo de la terraza que no tenía ninguna utilidad en concreto. También la cabaña, pero esta reforma la acabaremos en septiembre. Empezamos por tirar abajo una caseta que ya no se usaba desde hacía años y que estorbaba más de lo que aportaba. Después seguimos por este columpio que tiene muchísimos años, queríamos darle un toque más moderno y práctico, por eso después de coger inspiración empecé por estabilizar la estructura, haciendo un agujero en la tierra y colocando mortero. A continuación lijé y pinté la estructura que había fijado y coloqué el somier de mi abuela que había desechado de una de sus habitaciones. Unas cadenas cubiertas de cuerda, un par de cojines y ya teníamos listo nuestro nuevo balancín. Llegó entonces el momento más duro, igualar el terreno. Este terreno tenía mucho desnivel y antes de colocar el nuevo suelo, la tierra debía de estar completamente lisa, sin agujeros y llana por completo para que el suelo quedara bien. Y bueno, después de un día duro de trabajo, parecía que el suelo estaba aparentemente liso y por ello colocamos la malla antihierbas, ignorante por completo de lo que me esperaba. Hoy vamos a empezar por el suelo y el suelo que voy a colocar va a ser este de Nortene. Es un suelo muy bonito y además es de polipropileno. Vamos a empezar. Tiene estas piececitas por aquí, el macho y la hembra, digamos, y entonces lo encajamos así y ya lo tenemos unido. Para que el suelo tenga mayor estabilidad hay que colocarlo de una manera en concreto. 3 hacia un lado y 3 hacia el otro lado. Vamos a descansar un poquito con un polín. ¿Has estado bien atenta de la colocación? Como si fueras jugando así a las fichas. Pero todo el rato súper atenta, ¿no? Es muy fácil, muy bien. ¿Y has visto todo el proceso definido? Sí, hombre, que lleva trabajo pero muy sencillo de colocar. Un poquito mañoso, es fácil. ¿No te has dormido en ningún momento? Ah, no, que va. He estado muy espabilada y muy atenta a tu trabajo. Vale. No, pensado, digo, igual se ha dormido o algo. No, he estado muy atenta. Ah, vale. ¡Qué patita más limpita tiene! ¡Míralo! Si os fijáis, cuando piso, en algunas zonas se levanta y algunas se hunden un poquito. Creo que no la dejé lo suficiente lisa como para colocar estas placas, que el suelo tiene que estar completamente liso. Entonces, a ojo estaba liso, pero no lo suficiente como para colocarlas. Creo que por allí está más liso, así que las voy a seguir colocando a ver cómo queda por aquella zona de allí. Como son muy rápidas de colocar y se pueden quitar fácilmente. Me parece que no va a quedar bien, que voy a tener que sacarlo todo y alisarlo mejor el suelo. ¡Qué horror! ¡Ay! Resulta que voy a tener que quitarme de la mente colocar aquí el suelo. ¿Por qué? No sé si recordáis este trozo. El suelo tiene que quedar completamente nivelado, porque claro, si no está a nivel el suelo no quedará bien. Efectivamente, tiene que estar el suelo hiper liso. A ojo parece que lo está, pero el suelo delata claramente que no lo está al 100%. Entonces, como no está completamente liso, no lo puedo colocar.
Como siempre os digo en los vídeos, es muy fácil de que pasen estas cosas en una reforma y por eso hay que saber improvisar, más que improvisar, más bien buscar alternativas. Así que ayer estuve todo el día dándole vueltas. ¿Y qué voy a hacer? Pues resulta que este trozo donde me encuentro ahora mismo es la zona que está más lisa de todo el terreno, porque lo he comprobado con el suelo. Y da la casualidad que la zona más lisa es la que más se va a usar porque no hay árboles y también la que da acceso al columpio. Así que eso lo vamos a utilizar a nuestro favor. ¿Qué voy a hacer entonces? No quiero que se vea demasiado monocromático este trozo y como iba a colocar todo el suelo con piedrecitas y demás, pues voy a hacer lo mismo pero buscando una alternativa. Voy a colocar un trocito de suelo, un trocito de césped y varios trocitos con piedra blanca y corteza de árbol. De hecho ayer, como estuve pensando, le hice un par de fotos y estuve ahí con el paint haciendo 4 garabatos para ver qué tal quedaba y como me gusta bastante, pues es justamente lo que voy a hacer. Como tenía suelo para todo este trozo, me viene fenomenal porque justo en aquel pasillo de allí tenía que hacer algo porque el suelo estaba muy mal y muy feo, así que cuando acabe el verano arreglaremos y pondremos un poquito más lisito el suelo y colocaremos ese suelo allí para que combine con este trocito que vamos a colocar aquí. Así que ya lo tengo todo pensado, ahora falta ejecutarlo. Vamos a comprar. Bueno, pues ya estamos por aquí y vamos a comprar. He venido con mi madre. Por aquí tenemos la corteza de pino, que me voy a llevar esto, pero en saco grande. Y es lo que vamos a utilizar para darle un poquito así el color marroncito. Mira, es esto de aquí, que está por el suelo. De momento me voy a llevar esto y ya si hace falta, pues ya vendremos a por más. He parado a comprar varias cositas para el cumpleaños, no es que hubiera mucha variedad que digamos, pero bueno, hemos cogido varias cosas monas, ¿no? Una banda, los numeritos y demás. Antes de colocar todo lo que hemos comprado, el césped, las placas y demás, lo que voy a hacer va a ser retirar las que coloqué antes de ayer, porque ya digo que ayer estuve todo el día pensando en ello. Así que vamos a quitarlas y las vamos a guardar para el pasillo, que por cierto ya hice la prueba y quedaban muy bien. Seguro que muchos os estáis preguntando por qué no quito la malla, hago aquí un planché de mortero, lo aliso y entonces coloco el suelo. Y es que queda muy poco para irnos de vacaciones, no me da tiempo a hacer todo esto y lo podría hacer cuando volviéramos, pero creo que esto que hemos pensado va a quedar incluso mejor. Así que por eso vamos a hacer esto y no intentar alisarlo. En realidad, cuando estuve mirando el tema de alisar, habían otras opciones también que se podía hacer. Por ejemplo, utilizar arena para así nivelar el terreno, que eso es lo que se suele hacer mucho. Con la arena la nivelas, que no lo parezca, hay bastante desnivel, así que tenía que comprar una saca de 1000 kilos de arena y el camión tendría que aparcar abajo, tendríamos que subirlo todo nosotros, bueno, que era un follón tremendo. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es lo mejor, la mejor alternativa de todas. Ahora lo que voy a hacer va a ser colocar aquí estas plantitas que tenemos por aquí, voy a hacer el agujero y las vamos a plantar. Vamos primero a separarlas. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. Le tengo pillado el truquillo al Thor. El Thor lo que rasca es cuando tiene acceso, vía acceso libre. Entonces, como le voy a poner piedra blanca y encima está esto, creo que no va a tener acceso. Entonces yo ahora lo voy a preparar todo esto bien para no dejarle acceder y ya está. Ahora que ya tenemos las plantas colocadas, vamos a poner aquí piedras blancas. Esto es un batido, bueno, esto de aquí verdosillo, que ha hecho mi abuela, que lleva... No, que pruebe del mío. ¿Qué lleva el batido? Lleva media piña, ¿qué era el otro? ¿Qué era redondo? Aguacate. Un aguacate y un plátano.
todo bien triturado, le he triturado cada cosa aparte, cada uno lo suyo. Y después le he juntado todo, un vaso de agua y un poco de canela, sin azúcar y sin nada. Y está dulce y muy bueno. ¿Has escuchado que he pegado un grito? No. He gritado ahora ahí en la ventana. Ah, no. Pues tenía una araña en el cuello, me ha saltado, le he dado un golpe y se ha metido en el batido. Uy, no me lo creo. Te lo prometo que sí, pero me la he comido. No, aún menos. No, que tenía una araña en el cuello y que me ha saltado al batido, eso es verdad, pero no me la he comido, la he sacado y la he echado por ahí. Vale, eso ya es otra cosa. O sea, ¿te puedes creer la mala suerte de que me caiga una araña en el cuello y que luego me caiga en la comida? Hombre, como si estás trabajando entre medio de las plantas, estás así, las vayas en la ropa y no te has dado cuenta. Ahora me pica todo el cuerpo, o sea, pienso que estoy plagada de arañas. ¿Te gusta cómo va quedando? Sí, muy bonito queda. No me lo imaginaba que iba a quedar así, pero me gusta. El perro se ha tirado un pedo. ¿No lo hueles? Estoy cogiendo algunas cintas, que estas crecen muy rápidamente, y mirad las raíces que tiene. Voy a colocar aquí el césped, que lo voy a poner más o menos hasta aquí. A ver si puedo traer el rulo yo sola. Va a ir... ¡Oh! Me ha entrado en el ojo. El césped quiero que llegue hasta aquí. Y ahora vamos a continuar por el suelo. Estoy pensando que como esto ha quedado tan bonito, este trocito así de plantas y demás, pues igual quedaría muy chulo hacerlo en este lado también, no tan grande, un poco más pequeño. Y ahora ya vamos al lío... ¡Uy, qué torcida la cámara! Y ahora ya vamos al lío con la corteza, a ver si me he quedado corta con los sacos o no. ¡Que no me pases por aquí! ¡Oy, oy, oy! ¡Qué bonito, qué bonito! Qué bonita queda la corteza, así en contraste con el blanco y demás. ¿Qué tal, Yaya? ¿Cómo lo vas viendo? Va muy bonito, pero bonito, ¿eh? De jardín, con talento, de diseño. Esta transformación va a ser récord, ¿eh? En una tarde lo vamos a hacer todo. 4 semanas para preparar el terreno y en un día lo montamos todo. ¿Tú te crees? De momento lo vamos a dejar así y mañana continuaremos, porque ya son las 7:30 y es muy tarde. Mi abuela súper contenta con sus nuevas plantitas. Pues sí. Oh, sí, queda muy bonito, ¿eh? El jardín. Queda precioso.
Hoy es el último día que tenemos para acabar todo esto. Voy a acabar de colocar las plantitas en este arriate y me he levantado pronto y me he ido a comprar esto de aquí. Es un separador de Nortene y es que el Thor la está liando otra vez y está mezclando las piedras blancas con la corteza, así que voy a poner esto de separación. Él lo está disfrutando que no veas esta terraza, pero fijáis, pasa por encima y las mezcla, así que nada, necesitamos separador. Thor, ¿tú ves normal todo lo que hay que hacer porque te lo cargas? Pues claro que sí. Anda, es listo el jodido. Esta planta es la clivia y las otras que pusimos era helecho. La que tiene las hojitas más pequeñas es el helecho y esta que tiene las hojas más grandes es la clivia. Mira las cintas que trae mi madre de su terraza. ¿Estás grabando? Vamos a intentar colocar la malla separatoria. Ayer le enseñé una foto a Iván y me dijo, ostras, ¿y por qué no haces aquí un caminito para que sea más fácil para tu abuela para subirte? Digo, muy buena idea, Iván. Lo estamos dividiendo en dos porque así tenemos más para colocar, fijaos, para que el Thor justamente no la líe. Mira, ¿cómo sabe que hablamos de él? Oye, ahora está pendiente. ¿Qué puedo destrozar? A ver. Me están poniendo una valla, pues voy a buscar otro objetivo. Ahora la doblamos por la mitad para que así la mitad se sujete con piedras y la otra mitad sujete las piedras que hay. Sería como una especie de perfil, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Desde ayer, desde lo de la araña, no me encuentro nada bien, ¿eh? Tengo unos sudores. Con la pica de la araña no será. Ahí te ha picado algo, sí. Uf, noto algo raro, extraño. ¡Ahí va la leche! ¡Thor, espera, no huyas! Y a ella me está pasando algo muy raro. ¿Qué te ha pasado? Mira. No puedo. ¿Tengo que estirar el brazo? Antes he hecho así y he cogido al Thor. Me ha venido y lo he cogido. ¿Y qué te ha pasado? He lanzado telaraña y lo he cogido al Thor. ¿Telaraña? No, que yo he lanzado telaraña y ha cogido al Thor y lo he cogido yo en brazos. ¿Y qué? Te lo voy a resumir. Sí. Creo que la araña que me picó Sí. me ha dado poderes y ahora soy... ¡Ay, qué cosa más gorda! No me lo creo. Sí, ¿y qué? Es que ahora no me funciona. ¿Quieres que te coja a ti? Soy de peso pesado.
Bueno, Yeye, pues hoy es un día especial, ¿no? Pues sí, hoy cumplo 92 años. Para mí muy especial y con salud y con la familia, que es lo principal. ¿Cuál es el secreto para 92 años? Ser siempre muy activa. Aunque te duela algo es igual, hay que moverse. Porque el dolor lo tienes igual, entonces ¿para qué vas a estar sentada en el sillón? Muévete y mientras te mueves y haces algo no te acuerdas que te duele tanto. Y si te duele, te aguantas. Pues vamos a ver una última vez la terraza abajo. Trae, ya me la pongo yo, así. Chana, na, na, na. Chana. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué te gusta? Muy bonito ha quedado. Ah, mira, ahí con la banda. Uy, espérate. ¿Lo puedes hacer desespera? Así. Ahí. ¿Son 92 o son 29? ¡Uy, qué bonito así con las vistas! Do I know what's going on now? Is this Nos equivocamos. Es lógico, todos cometemos un error alguna vez. Pero ¿pensamos realmente si esa equivocación nos ha traído cosas buenas? Quizá un error puede parecerlo, pero a lo mejor no lo es, y lo que un día fue un rompimiento de cabeza, hoy es motivo de alegría. Solo con el tiempo podremos saberlo, así que ¿para qué preocuparse? Mejor disfrutar del momento, de cada minuto, de cada segundo, porque solo sabemos con toda seguridad que lo único que no vamos a recuperar es el ahora. reality? Don't want another surprise. I'd rather want you to just let me be. Oh, oh, oh. What do I know? What's going on now? Is this another breakdown? You and me, should I let go? I do really want to know what's going on now. Is this another breakdown? You and me, should I say so? We're just putting on a show. Bueno, Yaya, que sepas que lo de la araña de estos días era broma, ¿eh? Bueno, ya me lo imaginaba, pero no estaba muy segura. Tenías un poquito de duda, ¿no? Sí, como siempre me estás gastando la broma, pero bueno, mejor que ha sido mentira. O quizás no. Me he comprado este apartamento para reformarlo al completo. Estoy nerviosa como si fuera mío. Por el piso, ¿no? A ver, ahora. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.